Sí, son las 10:46, como habíamos anunciado en la presentación del programa, nos honra con su visita el encargado de negocios de la República de Azerbaiyán en Cuba, el señor Salehov. Le damos la bienvenida y quisiéramos hablar con usted lo siguiente con relación a Azerbaiyán, que nos diera un poco de información actual acerca de las características del país, la situación donde se ubica, lo que usted considere interesante para después hablar de temas más actuales. Muchas gracias. Primero, muchas gracias para invitarme a su programa y muchas gracias para su atención a la Embajada de Azerbaiyán, atención a Azerbaiyán, a la realidad de Azerbaiyán, sus problemas. Le agradecemos mucho. Sí. Azerbaiyán es un país antiguo y es un estado muy joven. ¿Cómo es posible que puede ser que es un país antiguo y joven? Porque la historia de Azerbaiyán es muy antigua. Todos lo sabemos que primeros lugares de vivienda de humano en Azerbaiyán pertenecen a siglos de piedra, a 20.000 años antes Cristo. Pero durante ese tiempo Azerbaiyán en su historia pasó diferentes éxitos y dificultades, periodos sangrados. Pero Azerbaiyán, un estado joven como declaró su independencia en 1991, después de colapso de Unión Soviética. Porque formaban parte de la Unión Soviética. Sí, era una de 15 repúblicas de Unión Soviética. Y después del colapso de la Unión Soviética, Azerbaiyán proclamó en 18 de octubre, su independencia, y en diciembre Cuba fue uno de los primeros países amigos que reconocía independencia de Azerbaiyán. Aquí los cubanos, amigos cubanos, me preguntan siempre cuál es el idioma de Azerbaiyán. Sí, mayoría ellos saben que Azerbaiyán fue una república de Unión Soviética. Está situada en Caucasia, en sur de Caucasia, pero idioma Azerbaiyán, religión de Azerbaiyán, algunas informaciones básicas sobre Azerbaiyán. Siempre me preguntan y confunden con otros países. Entonces, idioma azerbaiyano. Azerbaiyano. Sí, azerbaiyano es un idioma de familia turca. Es como, no sé, los turcos de Turquía, turcos de Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, Azerbaiyán, todos esos países son independientes, diferentes nacionalidades, pero también su idioma, su La raíz es turca. Sí, pertenecen a familia turca. Y Azerbaiyán uno de estos, que son idioma muy parecido, se llama azerbaiyano. La religión de Azerbaiyán, mayoría de la población de Azerbaiyán son musulmanes, pero en Azerbaiyán viven y tienen mismos derechos católicos, judíos, pravoslavos, diferentes religiones, otros. Religión en Azerbaiyán está libre, pero está aparte de Estado. Es un Estado laico. Ya. Y Azerbaiyán conocen en todo el mundo como un país con mucha tolerancia, porque nosotros, los azerbaiyanos, nunca no pensamos cuál es la religión tuya, de dónde, no sé, nació tu religión, tus tradiciones. Azerbaiyán, un país en donde viven por los siglos en paz musulmanes, judíos, cristianos, otras personas de otras religiones. Por eso Azerbaiyán en todo el mundo conocen como un país con mucha tolerancia a otras naciones, a otras religiones, y nos da ese mucho orgullo. Después de proclamación de independencia, Azerbaiyán pasó mucho
sufrió muchas dificultades. Yo sé que en 1990 fue en Cuba un periodo especial. ¿Cómo eso? Sí, pero nosotros también teníamos nuestro periodo especial en los 90 cuando proclamamos nuestra independencia, porque cualquier soberanía, independencia, es su precio muy alta. Su precio muy alta y tienes que luchar por independencia. Nadie nos lo regala, es una riqueza la independencia, soberanía que nadie nos regala. Tenemos que luchar por la independencia y Azerbaiyán sufrió en los 90, primeros años de 90, mucho económicamente. Por un lado, fue una crisis muy grande económico cuando la gente estaba creando enormes, largos colas por pan, por alguna comida básico, y siempre la cantidad de esa comida era limitado. Entonces, por un lado, una crisis económica y por otro lado, agresión de Armenia, que un vecino de Azerbaiyán, también uno de repúblicas de Unión Soviética, con su política de agresión contra Azerbaiyán y ocupación que en aquel tiempo ya empezaron a ocupar los territorios de Azerbaiyán. Entonces Azerbaiyán por un lado tenía una crisis económico, político. Y además la situación. Además situación de guerra. De la cual vamos a hablar en el segundo momento, pero bueno, ya está planteado. Lo que quiero explicar que después de proclamación de independencia, Azerbaiyán tenía muchos problemas en diferentes áreas, pero cualquier nación, cualquier estado, país, siempre tienen unos periodos difíciles, sangrados, exitosos en su historia, y Azerbaiyán uno de estos. Y no es posible que puedes pasar cualquier dificultad, tantos grandes crisis, sin liderazgo de un líder, porque sí, las naciones luchan por su independencia, pero nunca esta lucha no se puede llevar a cabo, no se puede ser exitoso sin un líder nacional que cambia la historia, un líder nacional que está luchando no son por sus intereses personales, por los intereses de la población, del país. Y ese líder en los 90 fue nuestro líder nacional, Heydar Aliyev, que ustedes muy bien recuerden que Heydar Aliyev fue miembro del Buró Político de Unión Soviética en 80s y fue nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Y antes, en 70s, desde 1969 hasta 82, él era primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Azerbaiyán. Pues mucho tiempo de su historia, mucho periodo de su biografía, Heydar Aliyev regaló a su país, a su nación en 70s, 80s, pero en 1987 le obligaron para renunciar las fuerzas en el gobierno de Unión Soviética que estaban luchando para destruir sistema política de Unión Soviética, destruir seguridad y paz en toda la región. Bueno, Heydar Aliyev era un gran problema para ellos y le obligaron a renunciar de sus puestos. Y después solo 2 semanas de renuncio de Heydar Aliyev, empezó ese mecanismo de agresión contra Azerbaiyán. Entonces, desde aquel tiempo empezaron esos problemas y Heydar Aliyev tenía muchos problemas con su salud. No estaba en arena política grande, pero en 1993, no tenemos mucho tiempo para hablar sobre esa historia detallado, pero en 1993 Heydar Aliyev fue elegido presidente presidente de Azerbaiyán como un país independiente. Ahora
Desde ese periodo empieza un nuevo periodo de Azerbaiyán cuando desarrollo económico, desarrollo social, cultural, en todas esferas, desarrollo de fuerzas armadas de Azerbaiyán empezó desde ese momento y una estrategia de energía, estrategia energética, política energética de Heydar Aliyev sembró un desarrollo de Azerbaiyán que se mantiene ese desarrollo hasta el día de hoy y es para futuras generaciones. El elemento fundamental de la economía es el petróleo. Bueno, es petróleo, pero Azerbaiyán, petróleo, gas, Azerbaiyán es un país que produce y proveedor de petróleo, gas, pero en el mismo tiempo Azerbaiyán tiene muchos potenciales en esferas no petroleras como agricultura, turismo, y estamos trabajando en área de no petrolera para desarrollar más la economía que puede garantizar desarrollo sin petróleo, que no depende la economía de petróleo. Sí. Antes de pasar a la segunda pregunta, geográficamente, ¿cuáles son los países limítrofes que tiene aparte de Armenia? Bueno, por el norte es Rusia, por el sur es Irán, por oeste Turquía, solamente 11 kilómetros tenemos frontera con Turquía, Georgia, nuestro vecino, Armenia, nuestro vecino, por este es Mar Caspio, y por el Mar Caspio tenemos fronteras también con Irán, Kazajstán, Turkmenistán. Así. No, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar a oír música de su país. Sí. Para que nuestros esa oyentes... música, yo quería decir dígame. Esa música que me dijo el señor que van a ahora poner se llama Sarı Gelin. Sarı Gelin es en azerbaiyano, puede significar diferentes formas. Es una palabra, es una frase que hay muchas explicaciones y es una canción que muy tradicional. Es una canción que representa folclore de Azerbaiyán, que es Sarı Gelin. Y hoy día se escucha en el país, tiene actualidad total. Actualidad total, cualquier boda, cualquier evento es importante escucharlo, porque todos lo quieren. Cómo no, disfrutemos entonces de la música azerbaiyana y después seguiremos conversando con el encargado de negocio de este país en Cuba. Saçın ucun örmezler gülün sonu vermezler sar gelin. Saçın ucun örmezler gülün sonu vermezler sar gelin. Bu sevdan
como cada jueves por la mañana en Habana Radio, El Mundo que Vivimos. Son las 11:03 en El Mundo que Vivimos y continuamos esta conversación con el encargado de negocios de Azerbaiyán en Cuba, Javanshir Zalehov. Sí. Pronuncié bien el apellido. Esto, antes de pasar a lo que quería preguntarle, vamos a dar cuenta de una llamada del oyente Armando Veraza, que pregunta por una cosa muy interesante, ¿no? Que son los atributos nacionales de su país. Por ejemplo, el árbol nacional, o más característico, ¿no? La flor nacional, el deporte que más se practica, el baile nacional, en fin, ¿qué nos podría decir? El árbol, por ejemplo. Sí, bueno, hay diferentes cosas que representan a Azerbaiyán. Árbol que me preguntó, hay un árbol en Azerbaiyán que se llama Eldar, árbol de Eldar, así se llama. Es un árbol que únicamente está en Azerbaiyán y un árbol que siempre baja en agua. Normalmente ningún árbol no se... Las raíces. No, el árbol normalmente no se cae en agua, está arriba de agua, cualquier árbol, pero ese árbol tiene mucho hierro dentro, por eso siempre se cae, no se puede mantenerse en agua. Más conocidos símbolos de Azerbaiyán son históricos, como por ejemplo Torre de Virgen, que está en Bakú. Torre de Virgen es un símbolo de Bakú y símbolo de Azerbaiyán que pertenece a los siglos 5, 6. Cualquier persona viene a Bakú y no visita a Torre de Virgen, es como si no hubiera visitado. Sí, Bakú. no ha visitado a Bakú. Petróleo es un símbolo de Bakú porque el petróleo salió primera vez en el mundo en 1848 en Bakú. Entonces, Bakú, Azerbaiyán es un país y Bakú es una ciudad petrolera. Es un símbolo. Las torres de petróleo. Torres de petróleo. Sí, sí. Hay muchas cosas. Ahora, la flor nacional, ¿cuál podría ser? Flor nacional. Bueno, en Azerbaiyán, la clima de Azerbaiyán por especialistas está confirmada como 9 de 11 climas en el mundo que existen en Azerbaiyán, o 9 de ellos. Entonces, en Azerbaiyán usted podría ver diferentes zonas climáticas que pueden representar diferentes flores, árboles, y ahí hay muchos árboles que pertenecen también a otros países. Me preguntó también El sobre deporte. Lucha libre es un deporte nacional de Azerbaiyán. Toda mi familia son luchadores. Solamente yo estaba haciendo ejercicios de boxeo. Pero toda mi familia fue campeón de boxeo en su entre estudiantes hace mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿y el baile nacional? Baile nacional, ¿cómo decir? Es un baile nacional que necesitamos enseñarle. No es posible que yo tengo que tenemos que hacer un evento en la embajada, yo tengo que bailar y enseñarle. Bueno, enseñarle al oyente Armando Veraza, que fue quien hizo estas preguntas muy interesantes, que complementan mucho la visión gracias de a su nuestro país. amigo también para su interés y atención. ¿Cómo no? Ahora, regresando al tema por donde andábamos, las relaciones con sus vecinos, pero sobre todo con Armenia. Recientemente hubo incidentes armados. ¿Nos pudiera explicar un poco el origen y en qué situación tenemos hoy? Sí, origen de esa historia, de ese conflicto, es históricamente muy sangrado, muy triste, y desde hace mucho tiempo, desde tiempos de primeros años de Unión Soviética, desde siglo XIX, estaba sombrado origen de ese conflicto. Y durante la Unión Soviética, cuando Heydar Aliyev era como miembro
Buró Política de Unión Soviética y antes era jefe de Azerbaiyán, jefe de gobierno de Azerbaiyán. Entonces, en aquel tiempo era difícil para ellos, pero después cuando ya obligaron a renunciar de sus puestos a Heydar Aliyev, empezaron ese conflicto. Y ese conflicto sirvió para los intereses de las personas quien quería destruir todo el sistema político, como yo le dije hace rato, todo el sistema político en la Unión Soviética, destruir la paz y seguridad en esta región. Y empezó todo ese de conflicto que sembraron entre Armenia y Azerbaiyán y los separatistas de Armenia empezaron a decir que un territorio que está dentro de Azerbaiyán no tiene nada que ver con Armenia, ningún contacto, pertenece a Armenia. Es interesante que en 1978 los armenios que viven en Nagorno-Karabaj, región de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán, ellos celebraron 150 años de vivienda de armenios en ese territorio. Es decir, los primeros armenios vinieron a esa región en siglo XIX como resultado de guerras regionales. Ellos vinieron de otros países a Azerbaiyán, a la región de Nagorno-Karabaj, y en 1978 ellos celebraron 150 años de su primera vivienda en Nagorno-Karabaj. Pero después, en 80s, ya empezaron a decir que ellos viven ahí miles de años, etcétera, y pertenece a Azerbaiyán. Pero radio es buena cosa, que a veces que no se vea nada, pero radio también tiene sus cosas malas, que no puedes enseñar nada. No puedo enseñar los mapas en donde muestra que región de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán no tiene nada que ver con Armenia. Entonces empezaron ideas de separatismo de Azerbaiyán, autoproclamaron independencia en 1988, empezaron todo eso. Ese autoproclamado independencia es un teatro de absurdo, un teatro de tragicomedia que están jugando todavía por el gobierno de Armenia. Ningún país, ni siquiera por la misma Armenia, ese autoproclamación en las comillas, no reconocido por ningún país del mundo, ningún país, ni siquiera por la misma Armenia. Pero todavía están jugando ese tragicomedia. Entonces, poco a poco, en 1991, 92, 93, ocuparon territorios de Azerbaiyán, territorios de la región de Nagorno-Karabaj, y 7 distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj, ¿qué es este? Nagorno-Karabaj, en azerbaiyano no existe esa palabra. Nagorno-Karabaj en español es Karabaj Alta, porque hay Karabaj Alta y hay otra parte de Karabaj que no hay montañas en esa parte de Karabaj. Entonces, en ruso se llama Nagorno-Karabaj, Karabaj Alta. Los que hablan ruso entienden que Nagorno-Karabaj en ruso es Alto Karabaj. Entonces no hay ningún límite administrativo de esa región. Siempre por siglos fue una región de Azerbaiyán sin ningún límite administrativo. Pues ocuparon toda esa región y todos 7 distritos adyacentes, y después, como resultado de esa ocupación de 20% del territorio de Azerbaiyán, más de 1 millón de azerbaiyanos fueron refugiados y internamente expulsados de sus tierras, de sus casas. Entonces, diferentes organizaciones internacionales como hasta el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, Asamblea General de la ONU,
aprobaron muchos documentos. Por ejemplo, existe 4 resoluciones de Consejo de Seguridad de la ONU que demandan inmediatamente liberar todos los territorios de Azerbaiyán que están ocupados por Armenia, liberar todos esos territorios, y que también demandan regreso de todos expulsados internamente personas a sus casas. Hoy mismo la posición de Azerbaiyán, la posición oficial y muy justa, basada en derecho internacional, es que nosotros estamos abiertos para negociar, buscar solución vía de negociaciones de ese conflicto. Pero primero, la primera condición para solucionar con paz ese conflicto, terminar ese conflicto, ese es que todas tropas militares de Armenia tienen que liberar todos los territorios ocupados de Azerbaiyán. Y después estamos abiertos, estamos a favor de negociar entre el grupo de Minsk, de OSCE, que es un grupo que está trabajando para arreglar ese conflicto. También estamos abiertos para trabajar con otras partes quien quiera ayudar a nuestros países para buscar un paz. Pero cualquier parte tiene que saber que no se puede hacer ningún paz ahí entre Armenia y Azerbaiyán, también en la región, si va a continuar ocupación de Azerbaiyán. La primera condición es liberar todos los territorios ocupados de Azerbaiyán. Bueno, sigue siendo entonces un punto de conflicto permanente en esa región, y sobre todo Azerbaiyán es un país muy bien situado en su región, es decir, sí, tiene fronteras con muchos países, y hay población azerí también en distintos otros países, ¿no? En sí, Irán hay azeríes. En diferentes países hay azerbaiyanos que viven en diferentes países, pero azerbaiyanos como armenios nunca demandan autoproclamación. Correcto, bueno, eso es lo que quería decir. Armenios, por ejemplo, viven en Rusia, en Estados Unidos, en diferentes países. Entonces, por este lógico, ellos pueden autoproclamar en cualquier país su independencia y decir que ese territorio pertenece a Armenia porque nosotros aquí vivimos. Entonces, los cubanos viven en Miami. Entonces, pero ese lógico no tiene nada que ver porque cada país tiene derecho para autoproclamarse. Azerbaiyán autoproclamó su independencia, Armenia también autodeterminó y tiene su independencia en su país. Entonces, ¿cómo pueden autodeterminarse la segunda vez en los territorios de Azerbaiyán? Es ilógico. A ver si yo entendí. Sí. Usted dio el dato de que ese territorio es el 20% del territorio. Sí, el 20% del territorio de toda Azerbaiyán, de la República de Azerbaiyán, que son territorios, fronteras internacionalmente reconocidas. En la ONU son territorios de Azerbaiyán, pertenecen a Azerbaiyán. En Consejo de Seguridad de la ONU demanda liberar todos esos territorios. En esos territorios no solamente ocuparon, es que nos limitó un poco tiempo, ahí es una historia muy triste. Fueron actos de genocidios, tantos brutales que no podemos imaginar que es posible en el siglo XX, por fines del siglo XX. Usted escuchó, yo creo que sobre genocidio en Khojaly. Era una ciudad, Khojaly, que mataron en una noche 613 personas, incluido mujeres embarazadas, niños pequeños de 2 años, 1 año,
personas de mayor edad, cualquier persona, es un genocidio que reconocido por diferentes parlamentos de América Latina, de diferentes estados de Estados Unidos, Pakistán, Turquía, muchos países que reconocen ese genocidio y están demandando una justicia para Jojala. Y bueno, estamos Está bien. en esa situación. Es una explicación muy completa del asunto. Estamos escuchando al encargado de negocio de Azerbaiyán en Cuba, Javanshir Salehov. Vamos a escuchar un poco más de música. Música, de su país. sí, esa música se llama Karabaj, que se llama Karabaj, madre de nuestros deseos. Música se llama así. Esa música también muy conocida en cualquier evento, cualquier boda, cualquier cumpleaños. Es una música que, bueno, ¿cómo decir? Una música que vive en nuestro corazón, como Karabaj. Vamos a escucharla. Sevgilim seyre çıkak burada gelik baharın Sevgilim seyre çıkak burada gelik baharın Dil açır kalbimizin en şirin arzuları Dil açır kalbimizin en şirin arzuları Anadır arzulara her zaman Karabağ Danışar dil dodağım ta kaman Karabağ Karabağ can Karabağ ana yurdum Anadır arzulara her zaman Karabağ Danışar dil dodağım ta kaman Karabağ Karabağ can Karabağ ana yurdum Karabağ can Karabağ ana yurdum Bu çəmənlərdə gəzib Vaqifin şux gözəli Bu çəmənlərdə gəzib Vaqifin şux gözəli Ruhunu buradan alıb Natavanın qəzəli Ruhunu buradan alıb Natavanın qəzəli Onadır arzulara hər zaman Qarabağ Danışan dil dodağım tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Anadır arzulara hər zaman Qarabağ Danışan dil dodağım tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Tarlalarında neçə qəhrəman övladı var Tarlalarında neçə qəhrəman övladı var Əməyi güllər açan xanları bünyadı var Əməyi güllər açan xanları bünyadı var Anadır arzulara hər zaman Qarabağ Danışar dil dodağım tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Anadır arzulara hər zaman Qarabağ Danışar dil dodağım tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Bu çəmənlərdə gəzib Vaqifin şux gözəli Bu çəmənlərdə gəzib Vaqifin şux gözəli Ruhunu buradan alıb Natavanın qəzəli Ruhunu buradan alıb Natavanın qəzəli Anadır arzulara hər zaman Qarabağ Danışan dil dodağım tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum Anadır arzulara hər zaman Qarabağ Danışar dil dodağım tar kaman Qarabağ Qarabağ can Qarabağ ana yurdum
Qarabağ ana yurdum, Qarabağcan Qarabağ ana yurdum. Jueves de noticias y análisis en Habana Radio. El mundo que vivimos. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Me voy, pero volveré. Y volveré con más vida que nunca. Brasil crece 2,7% en 2011. La crisis alimentaria que azota varios países de África. Se genera una crisis institucional en Alemania tras la... El Ministerio de Educación de Grecia... La tragedia ferroviaria. En luta Argentina, 49 muertos y 600 heridos. Más de 100 países integrantes del movimiento de países no alineados han apoyado vigorosamente a Irán, ratificando el derecho legítimo del país. 10 años de Guantánamo, el prisionero y el fiscal. Un tiempo en que no se pierde el tiempo. Sí, 11:24, seguimos conversando con el encargado de negocios de Azerbaiyán, señor Salehov. Él realmente nos ha dado una muy buena información, nos ha actualizado acerca de su país, nos ha dado muchos datos interesantes y además hemos disfrutado de la música. Sin embargo, hablaba del conflicto, pero bueno, recientemente, el 2 de abril concretamente, hace solamente días, esto tomó nuevamente una situación crítica, hubo muertos por ambas partes. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Qué pasó el 2 de abril y cómo está en este momento la situación? Bueno, en 2 de abril pasó lo que pasaba durante de todos esos años desde 1988. Pero con una escalación grande, que una escalación no era desde 1994 tanto grande. Las Fuerzas Armadas de Armenia atacaron a población civil de Azerbaiyán, también a las posiciones militares de Azerbaiyán en línea de contacto. Línea de contacto es una línea que divide, por un lado, es territorios de Azerbaiyán, por otro lado, también territorios del mismo Azerbaiyán, pero ocupados. Y esa línea de contacto entre dos fuerzas militares. Pero ellos estaban atacando a población civil, no solamente en línea de contacto, también en las fronteras de Azerbaiyán y Armenia, por toda la prolongación de línea de contactos de dos fuerzas militares. Entonces, fuerzas militares de Azerbaiyán estaban obligados a defender su población, defender sus posiciones, defender su derecho de soberanía y durante de ese fuego cuando atacaron armenios a las posiciones de Azerbaiyán nada más estaba defendiendo sus posiciones y fue esa escalación por culpa del gobierno de Armenia. Pero el gobierno de Armenia es mentira, como siempre, a su población, que ellos son unos mejores, tienen un militar mejor en la región, que ellos son más fuertes, más poderosos de Azerbaiyán, pero durante de 4 días conflicto enseñó que fuerzas militares de Armenia son muy débiles en comparación con fuerzas militares de Azerbaiyán, pero Azerbaiyán con su poderoso armada siempre estaba esperando para una solución con paz, con negociaciones de ese conflicto. Pero cuando están atacando a nuestra población civil, tenemos que defenderse. En este caso, Rusia medió para... Sí, Rusia como uno de 3 copresidentes del grupo de Minsk enseñó su política de paz, mostró su política de paz y ayudó para negociar entre dos gobiernos para parar el fuego. ¿Y ahora qué viene? ¿Hay negociaciones ya o se planificaron? Bueno, ahora están planificando algunas negociaciones, algunos documentos para negociar el paz, pero la posición de Azerbaiyán mantiene como primero de cualquier forma de solución, primero todas las fuerzas armadas de ocupantes
tienen que liberar todos los territorios de Azerbaiyán ocupados. Después podemos hablar sobre eso, sobre otras formas de solución. Pero quiero decir que, por ejemplo, ayer otra vez las Fuerzas Armadas de Armenia atacaron a las posiciones de Azerbaiyán. Sí, Armenia siempre está enseñando una posición no constructiva, porque cada vez cuando empezamos a hacer algunas negociaciones, ellos siempre atacan las posiciones de Azerbaiyán y provocan escalación del conflicto. Lo que quiero decir que no es una agresión solamente contra Nagorno-Karabaj, no, es una agresión contra todo el territorio de Azerbaiyán. Por ejemplo, como yo le comentaba, yo soy de una ciudad que se llama Gazakh, que está situada unos de 300 kilómetros lejos de Nagorno-Karabaj. Entonces no tiene nada que ver mi ciudad con Nagorno-Karabaj. Pero yo tenía 13, 14 años cuando viví en situación de guerra con mi familia. Vivimos en refugiados durante mucho tiempo porque estaban bombardeando población civil. Yo conozco esta guerra con mi experiencia personal cuando yo viví. Mi generación conoce esas bombas artillerias que usan en la guerra por su voz y por lugar de los cráteres que hace esa bomba, por su diámetro, por su profundidad. Conocemos cómo se llama esa bomba. Mi generación, porque teníamos 10 años, 12 años. Terrible. Sí. Bueno, le propongo lo siguiente, vamos a hablar acerca del estado de las relaciones. Usted está al frente de la embajada, ¿cómo usted valora estas relaciones bilaterales? Bueno, Cuba siempre era un país amigo para nosotros. En Azerbaiyán aman a Cuba y los cubanos mucho, tanto mucho que aquí no lo entienden, no lo saben, y nuestro trabajo es enseñarlo. Porque Cuba, ideales de revolución cubana, ideales de Fidel Castro, ideales de independencia en Azerbaiyán, siempre estaba valorado mucho. Es un amor romántico hacia Cuba en Azerbaiyán, existe. Y muchos cubanos estudiaron en Azerbaiyán, ellos lo saben muy bien. Acerca de 2.000 personas que estudiaron en diferentes universidades, instituciones de Azerbaiyán, y ahora son muy buenos especialistas en diferentes áreas en Cuba. Cuba reconoció independencia de Azerbaiyán, uno de los primeros países. En octubre proclamamos independencia, en octubre de 1991, en diciembre ya Cuba reconoció la independencia de Azerbaiyán. Nuestra intención es desarrollar nuestras relaciones económicos, políticos, culturales, en área de educación, continuar esa experiencia que teníamos durante la Unión Soviética. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con Cuba en área de cooperación política, dentro de organizaciones internacionales y especialmente en la ONU. Azerbaiyán siempre desde primeros días, desde 1992, apoya a Cuba en sus resoluciones contra bloqueo económico financiero, que es un bloqueo muy triste, y como nosotros, los amigos de Cuba, estamos apoyando esa resolución desde 1992. En aquello tiempo solamente Rusia, desde el territorio de ex Unión Soviética, apoyó a Cuba, y ese nos da mucho orgullo que siempre estamos manteniendo nuestra posición como un amigo. También Cuba apoya a integridad territorial y soberanía de Azerbaiyán. Es muy importante para nosotros. El gobierno de Azerbaiyán y el pueblo de Azerbaiyán agradece mucho. Tenemos muchos planes para desarrollar nuestras relaciones, como dije, en área de cultura, educación,
Entonces estamos trabajando con diferentes proyectos, pero todavía relaciones comerciales entre Cuba y Azerbaiyán son está bastante bajo. Ya. Pero bueno, las perspectivas son buenas. Perspectivas buenas, lo que es importante tener intención, ser amigos, y siempre vamos a buscar solución de cualquier cooperación. Ya. ¿Quisiera agregar algo más? ¿Quisiera decir algo más o...? Muchas gracias. No quiero robar mucho su tiempo. Yo sé que su tiempo está limitado. Gracias por invitarme. Gracias por su interés a nuestro país, a nuestra embajada. Estamos en contacto. Cómo no, gracias a usted por su presencia acá, que Muchas esperamos gracias. no sea la última. Que esperamos no sea la última vez que venga por acá. No, claro que no. Claro ya, que en no. mayo es el Día Nacional. El mayo es Día Nacional, 28 de mayo es Día Nacional, Día de Independencia, porque, bueno, 18 de octubre proclamamos nuestra independencia de la Unión Soviética en 1991, pero 28 de mayo es Día de Independencia de Azerbaiyán, cuando proclamamos esa independencia en 1918. En 1918 Azerbaiyán tenía un estado democrático, primera democracia en el mundo musulmano, primero democracia parlamentaria que existía casi 2 años hasta 1920. Entonces, 28 de mayo es la proclamación de independencia de aquello tiempo. Cómo no, ya está cerca ya. Bueno, escucharon al encargado de negocio de la embajada de Azerbaiyán en nuestro país y seguimos con música. Música se llama Azerbaiyán y lo que canta es una reina de cultura, reina de música de Azerbaiyán que se llama Zeynep Khanlarova. Lo conocen muy bien, yo creo que en Cuba, al menos los cubanos que estudiaron en Azerbaiyán, la conocen muy bien. Se llama Zeynep Khanlarova y su canción es Azerbaiyán. Bueno, disfrutemos de la música entonces. Sınamışam dostu yar Azerbaycan, sınamışam dostu yar Azerbaycan. Eşitmişem yakınlarda uzaklarda, sakit akan arazlar Azerbaycan. Sınamışam dostu yar Azerbaycan, sınamışam dostu yar Azerbaycan. Yuvam sensen Azerbaycan, elim gülüm obam sensen Azerbaycan, elim gülüm obam sensen Azerbaycan. Hansı sen, hansız yana, hansı yana, hey utsam da yuvam sensen Azerbaycan, elim gülüm obam sensen Azerbaycan, elim gülüm obam sensen Azerbaycan. Eşkilesen, gülerceksen hep bir zaman Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Güleceksen her bir zaman Azerbaycan. Partiyanın eşkilesen, eşkilesen, güleceksen her bir zaman Azerbaycan.
Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. Güleceksen her bir zaman Azerbaycan. Güleceksen her bir zaman Azerbaycan. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. Apartado económico.